Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con la lista. Profesión telemática 1. Aguirre. Alarcón. Álava. Presente. Álava. Cibar. Presente. Arcos. Presente. Arriaga. Presente. Abria. Presente. Barcia. Presente. Arco. Presente. Puri. Buri. Cabrera. Presente. Calle. Presente. Camposano. Presente. Cano. Presente. Castillo. Castillo Andrea. Chafuelán. Chafuelán. Díaz. Flores. Presente, mister. Lor. Presente. Lastra. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mayorga. Mayorga. Presente. López. Presente. Miranda. Presente. Mineros. Morineros. Mora. Presente. Murillo. Murillo. Pisa. Pisa. Quintero. Presente. Reyes. Presente. Rodríguez. Rodríguez. Seminario. Presente. Silva. Presente, profe. Mesaca. Presente. Aca. Presente. Valencia. Presente. Yagual. Yagual. Yepes. Presente, Yagual. Yepes. Zambrano. Presente. Bien, ¿quién llegó tarde? Buenas tardes, profesor. Mi compañero Alarcón dice que le dé unos 10 minutos que le están cambiando el internet en casa, pero que ya se va a conectar. ¿Qué más? El compañero Buri también, por favor. Bien, va, secretaria, ¿qué grupo no ha expuesto? ¿Qué grupo tocaría? El 1 no ha expuesto. El 1. Ajá, ese quedó en exponer la semana pasada. Vamos con el grupo 1. Yo les voy a compartir las diapositivas a ellos porque me pidieron un favor. Yo no soy de ese grupo, profesor. Sí tengo permiso para compartirla. Sí, puede compartir. Ahí sí se ve. Sí, sí.
Bueno, comenzará el grupo número 1 con los integrantes Quintero Galarza Víctor, Miranda Xiomara y mi persona que es Frederick Reyes, con el tema Evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional, formas de comprensión de la democracia y participación ciudadana y control social. A continuación, mi compañera Xiomara. Siguiente. Evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. El 10 de agosto es la fecha nacional del Ecuador, pues se conmemora el inicio del proceso de independencia del país en 1809. Pues el 10 de agosto de 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales más largas en la vida republicana del Ecuador, tras una década de dictaduras militares. Durante los primeros 17 años hubo 5 gobiernos: Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Sixto Durán. En los siguientes 10 años hubo 6 gobiernos: Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Luiso Gutiérrez, Alfredo Palacio. Estos fueron derrotados Bucaram, Maguad y Gutiérrez, quienes eran además los únicos presidentes electos de esta década. Entre el 2007 gobernó Rafael Correa, sucedido por Lenín Moreno. La esperanzadora democracia idealizada en 1979 ha perdido su rumbo en el 2019, bajo tiempos conservadores latinoamericanos. Ecuador enfrenta más dificultades para retomar la construcción de una democracia social que supere la hegemonía recobrada por élites políticas y empresariales. En todo caso, van conformándose grupos y colectivos ciudadanos, así como organizaciones nuevas entre los gobiernos sociales que progresivamente avanzan en la consolidación de posiciones para reemplazar una senda que se perdió. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Continuando, teníamos lo que sería las formas de comprensión de la democracia. La forma de comprensión de la democracia por lo general se refiere a la interpretación que le dieron a estos sistemas los romanos, los griegos y las formas en las cuales se representan en la actualidad. Todas estas tienen en común que la denominan la forma de gobierno en que se basa en la multitud, es decir, en un pueblo soberano, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad. Hoy en día la democracia se representa de muchas y diversas formas, como la directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentaria, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial. Pero no es excluyente, aunque tiene sus excepciones donde llega a ser limitante para las mujeres. La democracia no solo consiste de un conjunto individual y únicamente de instituciones que sean universalmente aplicables. La forma específica que adquiere la democracia en un país está determinada en gran medida por las circunstancias políticas, sociales y económicas prevalecientes, así como factores históricos, tradicionales y culturales. Gracias. A continuación, mi compañero. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, mi tema es participación ciudadana y control social. El significado de participación tiene como parte una cosa de tocar algo de ella, compartir ideas de otras personas. Implica la acción de ser de parte de algo, de interpretar o compartir un proceso. La participación ciudadana es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia. Como pueden observar, hay tipos de participación. La participación privada, la social y política. En la participación privada, esta trata en el que se encuentre en la participación social y comunitaria, que tiene como objeto de entender el interés común de la comunidad o mejorar la calidad de vida de las comunidades. En la participación social es aquella que realizamos en nuestro entorno geográfico inmediato, en el cual se procura mejorar condiciones de vida. Como ejemplo tenemos la participación de juntas vecinales, sindicatos y grupos ecológicos. Y por último, la participación política. Es aquella que realizamos por nosotros mismos,
o por medio de nuestros representantes, donde se busca el uso de canales institucionales. A continuación voy a hablar del control social. El control social es todo aquello que asegura la existencia de métodos de control hacia una sociedad, tan variados como puede ser el ser humano o como se le ocurra. La noción del control social existe desde el comienzo de las sociedades. Si queremos saber y comprender mejor qué es el control social, debemos entender que el mismo es parte de cualquier comunidad humana, incluso de las primeras y antiguas civilizaciones. El control social es todo aquello que dependa de un Estado o gobierno para este mismo controlar su sociedad o gente. Sin embargo, también se ejerce el control social a partir de métodos informales que no necesitan ser explicados y a veces tienen mucha más fuerza que los métodos formales. Eso es todo. Gracias. Listo. ¿Qué otro grupo tocaría, secretaria? ¿Ya expuso el 2? Sí, el 2 ya expuso. El 3. El 3, creo que no. Prende la cámara. Andy Cano, prende la cámara. Angie Arco, prende la cámara. Angie Alcibar, prende la cámara. Todo el mundo está con cámara apagada. ¿Cómo así? Angie Alcibar, prende la cámara. Marcia Bolívar, prende la cámara. Está con mascarilla, Angie Alcibar, ¿por qué? Es que estoy con un poco estoy enferma. Ah, Aún no me entregan los resultados, si es que tengo COVID o no. ya. Bueno, que se mejore. Gracias. ¿Usted no estaba antes en industrial? Sí, estoy en industrial. Ah, ya. Pero me parece que usted estaba ya antes en otro semestre, ¿no? Sí, estoy en cuarto semestre, pero estoy viendo, me salió para ver esta materia de democracia, entonces tengo que verla. Ah, ya. Usted sí la conocí en presencial, entonces. Sí, ingeniero, sí nos conocimos. Ah, ya. Sí me acuerdo de usted. ¿Cómo está? ¿A los años? Sí, a los años. Bueno, me alegra que esté mejorando. Ojalá se mejore. Tienen que cuidar. Gracias, ingeniero. Lamentablemente está complicada esa situación de la pandemia. La gente no se cuidó. Yo por suerte traté de cuidarme y no me expuse tanto, pero la gente se expuso demasiado y ahí están los problemas. Ojalá que todo salga bien y logremos recuperarnos todos. Bien. Claro, sí. Daniel Artiaga no ha prendido cámara, Angie Arco Viva la Fiesta no ha prendido cámara. ¿Quién más? Brian Calle no ha prendido cámara. Tenemos la toma lista de nuevo porque acostumbran a poner la foto y se van. Bien, vamos con otro grupo, secretaria. ¿Cuál tocaría? Te lo guardo su jugo. El 3. El 3 dijimos que. Grupo 3, por favor. Presente, profe. Dele, niños. Buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre la democracia y su evolución desde la perspectiva constitucional del Ecuador. La evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. En 1979, tras una década de dictaduras militares, se inició la fase constitucional más larga en la historia del Ecuador. El Ecuador retoma el sistema democrático en el año 1979, que tuvo como antecedente un referéndum que dio las pautas para elaborar una nueva constitución, en la que se contemplaba elecciones presidenciales por voto popular, mediante la participación política de hombres y mujeres con el fin de designar a los gobernantes. En 1979 promulga la Constitución de la República del Ecuador, que fue el número 18. Las elecciones se efectuaron luego de algunos años de gobiernos militares, por lo que el Ecuador comienza nuevamente a vivir la historia del periodo democrático.
donde un sinnúmero de gobiernos fueron en diferentes épocas los actores principales en la vida sociopolítica del país. En 1984, León Febres Cordero asumió el poder y su gobierno se caracterizó por rebeliones protagonizadas por altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes no estaban de acuerdo con políticas relacionadas a la defensa y seguridad del país. En 1992, Sixto Durán Ballén llegó al solio presidencial. El futuro del país no era nada halagador, luego de que ocurrió el derrumbe del Cerro Tamuga, que impidió el caudal normal de los ríos Cuenca y Yadán, justamente donde se encuentran en la presa eléctrica Paute. En 1996, el pueblo ecuatoriano cifró sus esperanzas en Abdalá Bucaram, cuyo gobierno se caracterizó por un sinnúmero de particularismos que dieron como resultado su impeachment. En este periodo se entrelazó la crisis política, la corrupción y la ingobernabilidad, llegando a ser detonantes que pusieron en riesgo la estabilidad democrática y el sistema político en el Ecuador. En 1997 se produjo un gobierno interino. El entonces presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, se convirtió en el presidente del país. Su discurso político pasó por el hecho de una unión para alcanzar sus objetivos nacionales. Su interés se radicó en conseguir consensos con las fuerzas políticas del país, debido a que su ascenso al poder no fue por la elección popular, sino por coyuntura política. En 1999, nuevas elecciones llevaron a Yamil Maguad a dirigir el país. Su gobierno se caracterizó por actos de corrupción, al igual que los anteriores. Y tal paradoja, la historia de la salida de que este mandatario se produjo como en tiempos pasados. Situaciones que caracterizaron estos gobiernos se repetían. El Ecuador en sus 25 años de democracia ha tenido 9 gobiernos diferentes, 2 guerras con el Perú, un sinnúmero de acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional que se caracterizan por implantar en el país políticas económicas de ajuste, que han generado grandes costos sociales en perjuicio de la población. Se suma a esto levantamientos indígenas, importancia, siendo el último que se produjo el 21 de enero del año 2000, que le costó el cargo del presidente Yamil Maguad. Todo ello ha dado como resultado que un país tan diverso como el Ecuador, con grandes recursos naturales, se encuentra envuelto en redes de la pobreza y constantemente asfixia por una deuda externa cada vez mayor. En esta perspectiva de trabajo se plantea como hipótesis general que en el periodo histórico de 1996-2000, la democracia ecuatoriana continúa siendo frágil, al igual que en los periodos democráticos que le proceden. A continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre formas de comprensión de la democracia. La democracia nace en Grecia. Antes existió la monarquía, el poder en una sola persona. La democracia en sus inicios tuvo defectos, como es el hecho que excluía a ciertos grupos, como las mujeres, esclavos y extranjeros. En la antigua Roma, en la época de la República, también predominaba la exclusión. Si bien es cierto, no había reyes, pero solo los poderosos podían elegir. Es decir, había estructura democrática, pero no para todos. Luego de la Revolución Francesa, se consolidaron conceptos como la igualdad y se configuró la forma de gobierno como república, adoptando la democracia. Pero persistían los privilegios para los que tenían poder. El Ecuador nace en 1830 como república y revestida de democracia. Pero siguiendo la referencia histórica anteriormente vistas, estos atributos solo los percibieron los grupos de poder económico. Existieron algunos pensadores que realizaron observaciones a la democracia y al concepto de la república. Por ejemplo, que la democracia directa es donde el pueblo expresa su poder. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre participación ciudadana y control social. ¿De qué se trata? La participación ciudadana y el control social son dos de los temas que más discusión se plantean en diario vivir de la sociedad ecuatoriana. Esto se debe a que a partir de la Constitución de 2008 se ha institucionado tanto la participación ciudadana como el control social, pero es menester señalar que no todos los mecanismos que instrumentan dichos procesos son nuevos. Esto es debido a que la Constitución abre un espacio para la participación y el control social bajo la denominación de derechos de participación. ¿Qué objetivos tiene? La función de transparencia y control social tiene como objetivo fomentar e incentivar la participación ciudadana, el proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevenir y combatir la corrupción del artículo 204.
Objetivos que son cumplidos por las entidades que los componen, promover e impulsar el control de las identidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades del interés público para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. La participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno en forma práctica se establece en 5 actividades que se declaran en el siguiente gráfico. El elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. El mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social, y el promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Entre ellos también existe unas leyes relacionadas con la participación ciudadana y control social, que a partir de la Constitución, un conjunto de normativas jurídicas se han desarrollado para establecer y afianzar el proceso de participación ciudadana, que entre ellas podemos mencionar Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Código de la Democracia, Ley de Seguridad Pública, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Gracias. A continuación, mi compañero. Voy a hablar sobre la conformación de la sección nacional del Ecuador para el Foro de Participación Ciudadana de UNASUR. Los antecedentes históricos. Los ciudadanos y el Estado. En la práctica, el Estado era el mandante. No se escuchaba a la ciudadanía ni se atendían sus intereses y necesidades principales. La gran mayoría de los recursos se concentraban en pocas manos y se tomaban medidas de espaldas al pueblo. Características de la participación. Participación ciudadana espontánea y coyuntural, participación ciudadana reprimida e invisibilizada, pocos procesos permanentes, miedo del Estado a la participación. Los ciudadanos visualizamos nuestro rol como algo diferente, difícil de entender, invisibilizados por décadas con logros y conquistas de grandes líderes populares y procesos colectivos de lucha social. Jamás se pensó que la ciudadanía estaría presente en la toma de las decisiones. Como el 15 de noviembre de 1922, la Revolución Obrera, el 10 de mayo de 1925, Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en América Latina en ejercer el derecho constitucional a votar en una elección. Los años 90, 2000 al 2005, neoliberalismo. Procesos de resistencia desde la ciudadanía a medidas injustas, caída de gobiernos. A continuación, mi compañero. Conformación de la Acción Nacional del Ecuador para el Foro de Participación Ciudadana de la UNASUR, Constitución de 2008 y el punto de quiebre. Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, por el poder de tu palabra, tú tienes promesa con cada uno de nosotros, Señor. Constitución y el punto de 2008 y el punto de quiebre. Nace una nueva constitución en la tierra del viejo luchador, elaborada y aprobada por el pueblo y la participación del pueblo, como producto de todas las luchas y reivindicaciones sociales. La utopía se hace la utopía se hace en una realidad tangible, adoptando los ciudadanos la participación ciudadana como derecho constitucional. Se crea la función de transparencia y control social. Pasamos a la democracia representativa, a la democracia participativa, democrática y comunicativa. Gracias. Muchas gracias, este fue el grupo 3. George, Aurea, Lisa, ¿se entró alguien? ¿Quién? Cuénteme, ¿se entró alguien que no es de aquí? No, me pareció escuchar que se entró alguien, profe, por lo que estaba escuchando como que estaban rezando. Ah, bueno. Listo. Bien, antes de hacer otra exposición, les tengo dos videos. Misa. El tema de hoy es sobre la democracia y la evolución de la democracia. En estos 40 y tantos años de democracia, tuvimos alrededor de 10 años de dictadura después del gobierno de
de el Actibarra en los años 70. Terminando el año 70, 78, 79, se decidió regresar a la democracia y entonces se eligió al presidente en ese entonces, Jaime Roldós Aguilera. Bueno, ya en el resumen hablaremos sobre eso. De todas maneras, les tengo preparados 2 videos de 7 minutos y el otro de 10 sobre todos los gobiernos de estos periodos hasta el periodo de Lenín Moreno. ¿Ok? Entonces vamos a ver los videos, por favor. Poco movimiento vehicular en el centro y gran parte del norte donde hay mayor comercio. La tercera ceremonia de octubre que estamos acostumbrados a ver y venir a centenares de ciudadanos demostraron desolar porque la mayoría de voz hace que más mejor se pase en su casa y a relajar el mismo panorama que observaban en el centro porteño de visto menor a su tráfico vehicular. Así también lo mostró el T911 que busca parar. Se nota desde hace varios días que contiene con el brote de contagios de COVID-19 en el puerto principal. Conductores de taxi mencionan que la poca presencia de planos en las calles les ha afectado porque no hay carrera. Los conductores de las buses también se han visto afectados. Se ha registrado poca asistencia de pasajeros en las unidades. La ciudad está un poco... Esta cuestión de las enfermedades, esta pandemia que está trayendo nuevo... Me confirman si se ve y se escucha, por favor. 40 años de democracia. Ecuador conmemora este sábado 10 de agosto una fecha histórica y un hecho histórico como tal. 40 años del retorno a la democracia después de 10 años de dictadura. Después de un difícil proceso de reestructuración jurídica, un presidente electo en las urnas, Jaime Roldós Aguilera, se posesionó 10 de agosto de 1979. Pero la estabilidad política no ha sido la característica general de estas 4 décadas. Hubo momentos de convulsión que en general fueron superados constitucionalmente. Con Juan Carlos Exprúa vamos a revisar cuántos presidentes completaron sus mandatos en esta nueva era democrática. 40 años de democracia pueden ser mucho o poco tiempo, depende de cómo se mire. Lo cierto es que en las últimas 4 décadas, Ecuador debió tener 10 presidentes, pero han sido 14. Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenín Moreno. No ha sido entonces la estabilidad la característica de nuestro estandarte político. Vamos a ver a continuación la primera parte de un breve repaso de nuestro último periodo democrático. Desde muy tempranas horas de la mañana se ha notado enorme afluencia de público interesado en dar su voto. Era un 29 de abril, pero de hace 40 años, cuando los ecuatorianos regresaban a las urnas. Tiempos habían pasado desde la última vez, que había sido en 1968, antes de que los militares se instalaran en el poder, por toda una década. La elección de las Fuerzas Armadas a ratificar una vez más el plan de reestructuración jurídica del Estado, a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Amplias eran las expectativas y la gente acudió masivamente a las urnas. De los 7 millones de ecuatorianos que eran entonces, solo podían votar poco más de 2 millones y le dieron el triunfo a Jaime Roldós Aguilera, empujados por su promesa de cambio y su discurso certero y de fuego. ¿Qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de
10 de agosto de 1979. Desde ese primer momento, a la nueva democracia ecuatoriana se le veía la quilla. La democracia no es perfecta, pero es susceptible de perfeccionamiento. Y por ello, siempre será la forma condigna de existencia humana. Maniobras violentas, intentos golpistas, calumnias y hasta el derramamiento de sangre no coincide con la pretensión de cerrar el paso de la democracia. 1 año y 8 meses duró su mandato. Fue un 24 de mayo, luego de dar un discurso en el Estadio Olímpico Atahualpa, que Roldós moría en un accidente aéreo. Invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Osvaldo Hurtado asumía el poder de un país con problemas económicos, que reclamaba abiertamente por las medidas que se adoptaban desde el gobierno. Varias leyes enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Representantes establecen impuestos, no para los hombres pobres del Ecuador, no para los trabajadores, sino para los adinerados. ¡Dan techo y empleo a nuestra gente! En 1984, León Febres Cordero llegaba al poder, en una campaña que en recta final lo enfrentó a Rodrigo Borja Ceballos. Cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda usted, Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda usted, Borja? Míreme, pues. Míreme. Fue un presidente de derecha, pero lo mismo que se reunía en Washington, en la Casa Blanca, visitaba a Fidel Castro en La Habana. En su gobierno hubo enfrentamientos con el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo, organización que asaltó, secuestró y asesinó a civiles y uniformados. Una de sus acciones más notorias fue el secuestro del banquero Naim Isaías, a quien mataron mientras se desarrollaba una operación de rescate. Las acciones contra Alfaro Vive redundaron en acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En 40 años han pasado tantas cosas. En 1987, un grupo de militares secuestró al presidente León Febres Cordero en la base de Taura. ¡General Vargas! ¿Qué va a pasar con la democracia? La democracia la ha roto el presidente del Ecuador, no teniendo palabra de honor. En 1987, un terremoto hizo pedazos el oleoducto, interrumpiendo las exportaciones petroleras y agravando la ya difícil situación económica. En 1988, Rodrigo Borja Ceballos asume como presidente. Los problemas con que heredamos del país son tan grandes, tan graves, tan profundos, tan persistentes, que se requiere, como dije antes, una junta de médicos, y eso lo dije en la campaña electoral, para buscar las soluciones adecuadas. Durante su gobierno se dan las primeras grandes movilizaciones de la naciente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que exigían un Estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades. Los 2 primeros años tuvo mayoría parlamentaria, pero a mitad de periodo perdió el control del Congreso y la política circular del Ecuador, donde todo, una y otra vez, se repite. 71 años tenía Sixto Durán Ballén cuando asumió como presidente de la República en 1992. Intentó implementar un proceso de modernización del Estado, pero más pudo la guerra. Su vicepresidente fue enjuiciado políticamente. El Congreso no tuvo los votos para censurarlo, pero igual Alberto Dajic renunció al cargo. En 1995, Ecuador se enfrentó militarmente al Perú, en el Alto Cenepa. Allí las Fuerzas Armadas obtuvieron su primera victoria militar de la era republicana, y el país se había cohesionado ante la agresión externa. Para Abdalá Bucaram, la tercera fue la vencida. Se postuló para la presidencia en 1988 y llegó a segunda vuelta con Rodrigo Borja. Lo volvió a intentar en 1992. A esas alturas, Bucaram ya tenía problemas con la justicia. En 1990, en el Congreso se intentó darle una amnistía y la sesión terminó en agresiones.
Señor, que vean los medios de comunicación, señor. Atacado por la espalda por un diputado del frente. Esto es una guerra. Cuando finalmente ganó en el 96, ofrecía un gobierno a favor de los pobres. Denunciaré todo lo malo que encuentre en mi gobierno. Seré el principal fiscal del mismo. Y aspiro que todos los partidos políticos, incluido el Partido Social Cristiano, me ayuden en el proyecto de gobernabilidad, porque los pobres del país nos necesitan. Pero su presidencia duró 5 meses y 25 días. Propuso la convertibilidad en el país de 4 sucres por dólar. Los legisladores declararon su incapacidad mental para gobernar y lo destituyeron. Señor presidente, 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República. Y el doctor Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Ante la destitución de Bucaram, lo lógico era que asuma el poder la vicepresidenta, Rosalía Arteaga. Pero en política la lógica escasea. La resolución que destituyó a Bucaram nombró a Fabián Alarcón como presidente interino, figura inexistente en la Constitución. Nuestra posición es absolutamente apolítica. Por la fuerza de las circunstancias, es una posición neutral. Arteaga, a su vez, firmaba decretos asumiendo la presidencia. 5 días después, el 11 de febrero, el Congreso Nacional se reunía nuevamente para investir como presidente a Fabián Alarcón, y Arteaga renunciaba al cargo. Lo primero que hizo Alarcón en el poder fue llamar a un referéndum para dentro de 2 meses. En mayo, un 54% de la población avalaba su designación presidencial y un 60% la destitución de Bucaram. Eran 14 preguntas. Entre ellas constaba el llamado a una asamblea constitucional. El gobierno de Alarcón cerró enfrentando al fenómeno de El Niño, que arrasó con la zona agrícola de la costa y dejando miles de millones de dólares en pérdidas. Vamos a continuar inmediatamente. Aquí va la segunda parte. 40 años de democracia. Seguimos este recorrido desde el retorno a la democracia. La segunda etapa de estas 4 décadas estuvo marcada por la crisis bancaria, el desgaste de los partidos tradicionales y un mandatario que estuvo en el poder durante 10 años. Con él llegó además la Constitución que actualmente nos rige. Juan Carlos Esprún nos acompaña esta noche y Juan Carlos, te preguntamos, son 3 los textos constitucionales en este periodo democrático. ¿Qué tal, Denise? Así es. Luego de la dictadura militar, los ecuatorianos decidieron mediante referéndum en 1978 que un texto constitucional nuevo rija los destinos del país. Entró en vigencia el 10 de agosto del año siguiente con la posesión del presidente Jaime Roldós. Luego, en el año 1998, tras la caída del gobierno de Abdalá Bucaram, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que, reunida en Sangolquí por 4 meses y medio, creó una nueva constitución. Y por último, la constitución que nos rige, elaborada en la Asamblea Constituyente de Montecristi y que fue aprobada por los ecuatorianos mediante referéndum en el año 2008. Revisemos la segunda parte de nuestro resumen de estos 40 años de democracia. Para 1998, Yamil Maguad era un político experimentado que había administrado la capital de la República durante 2 periodos. En un Ecuador de 7 millones de electores ganó la presidencia con apenas 82.000 votos de diferencia. Llegaba al poder con una constitución nueva. 2 meses y medio después de asumir el cargo, firmaba la paz con el Perú. Luego de tantas décadas de
tratar de ganarnos mutuamente las guerras. Hoy juntos, los dos países, estamos ganando la paz. Un año después, un acuerdo con los Estados Unidos para que instalen una base militar en Manta. En su gobierno se expidió una ley de salvataje bancario para destinar recursos del Estado a bancos privados que hubieran quebrado. La idea, se dijo, era para proteger los ahorros de la gente y el sistema financiero nacional. La emisión inorgánica y la devaluación no conocían de límite. La economía caía en un agujero profundo y en 1999 se congelaron los depósitos de los ecuatorianos en medio de una catástrofe donde se veía a los bancos caer uno tras otro sin que nadie pudiera impedirlo. Hemos considerado necesario prolongar por un día el periodo bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. El 9 de enero del 2000 decretó la adopción del dólar en sustitución de la moneda nacional. De 4.500 sucres por dólar se había pasado a 25.000 sucres por dólar en menos de un año. Este sistema va a permitir que ese precio del dólar no cambie nunca más. 12 días después, el 21 de enero, un grupo de militares se sumó a las manifestaciones indígenas que se habían tomado las calles de Quito y lo terminaron derrocando. Un presidente derrocado no renuncia, está derrocado. La crisis económica del país llevó a que cientos de miles de ecuatorianos se fueran del país hacia Europa buscando mejores condiciones de vida. El 22 de enero del 2000, Gustavo Noboa era investido como presidente de la República, luego de que el Congreso declarara cesante a Yamil Maguad, alegando abandono del cargo. Noboa propuso que se declare la amnistía de quienes habían participado en la asonada militar que depuso a su antecesor, pero las protestas continuaban por el incremento de los pasajes, del gas y de los combustibles. Durante su gobierno se renegoció la deuda externa, y eso sería motivo para que después de terminado su mandato se exiliara en República Dominicana por 2 años. En 2003 llegaba a la presidencia el primer outsider de la política criolla, Lucio Gutiérrez. El coronel había sido edecán de Abdalá Bucaram y de Fabián Alarcón, y protagonista en el derrocamiento de Maguad. Ayer fue el mejor día de mi vida, hoy será mucho mejor. Su discurso de lucha contra la corrupción lo llevó a triunfar en primera y segunda vuelta contra lo más clásico de la política, Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado, León Roldós y Álvaro Noboa. Gutiérrez llegó al poder con el respaldo del movimiento indígena y de los sindicatos, pero al poco tiempo se separa de ellos y emprende un acercamiento hacia derecha que redundó en manifestaciones que criticaban la firma de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En noviembre del 2004, el Congreso intentó enjuiciarlo políticamente para sacarlo del cargo. Gutiérrez respondió en diciembre con una reestructuración de la Corte Nacional de Justicia. Esa corte, bautizada como Pichi Corte, anuló los juicios contra Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dajic, y se dispararon las movilizaciones que terminarían sirviendo de escudo para que el Congreso lo destituyera en abril del 2005. Respetar y hacer respetar la Constitución Política de la República, leyes de la República, orden constituido y defender los sagrados intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano. Lo juro. Poco ortodoxa como ha sido la política ecuatoriana fue la posesión de Alfredo Palacio como presidente. Lo hizo la entonces vicepresidenta del Congreso, Cynthia Viteri, en un local que no era la sede del legislativo. A partir de hoy, refundaremos una república que abra las blancas escuelas, los limpios hospitales. El día de hoy se terminó la angustia de la patria. Ya en el poder, Palacio inició la implementación de un sistema de aseguramiento universal de salud. Impulsó además una reforma a la ley de hidrocarburos para que el Estado reciba al menos el 50% de la renta. Puso como ministro de Economía a Rafael Correa Delgado. Luego de 3 meses lo retiró del cargo. Se volverían a ver después en el Congreso Nacional. Es que Correa ganaría las elecciones del 2006 con un discurso nacionalista y de crítica abierta a los partidos políticos. Impulsó una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución, amplia en derechos e hiperpresidencialista. El presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe
Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso el Estado ecuatoriano. Reestructuró casi toda la normativa interna del país y controló todos los poderes del Estado. Impulsó una campaña de desprestigio contra los medios de comunicación e incluso llegó a plantear juicios penales. Si ven la prensa corrupta, para que se pongan bravísimos en las de los trompudos y para que tengan un motivo para atacarme en estas elecciones, miren lo que va a hacer. La prensa corrupta ni para madurar aguacate, compañero. Todo esto en medio de la mayor bonanza petrolera de los últimos tiempos, que le permitió tener recursos que fueron destinados a incrementar la inversión pública, en educación y salud sobre todo. Con amplias mayorías parlamentarias, Correa implementó cambios normativos e institucionales, pero las acusaciones de corrupción terminarían afectando a su imagen, y pese a tener la posibilidad de optar por una nueva reelección, resolvió no hacerlo y designó como su sucesor a Lenín Moreno. Moreno triunfó en las elecciones del 2017, un triunfo en medio de denuncias de fraudes que las autoridades correístas desestimaron de inmediato. Ahora se ha dado por llamar revolución a cualquier pendejada. Todo apuntaba a que sería más de lo mismo, pero Moreno le dio la espalda al autoritarismo y decidió dar inicio a un gobierno de concertación, en el que se transparentaron las cuentas públicas y empezó a aparecer la estela de corrupción de la administración de su antecesor. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Sin mayoría legislativa, pero logrando acuerdos con otras fuerzas políticas, Moreno llamó a una consulta popular para reinstitucionalizar a un país que de cuando en cuando se refunda por la voluntad de sus mandatarios, que no necesariamente es la de sus mandantes. Los mocos de pez Bien, niños. Vamos a ver un pequeño resumen. A ver, primero, ¿qué opinan del video? Secretaria, Cristel, cuénteme. ¿Qué opina del video? Yo opino que ya Rafael ha sido el mejor presidente de todo. Es una tristeza lo que han hecho los demás presidentes. A ver, no necesariamente la pregunta iba orientada a eso. Simplemente lo que pasa es que aquí hay que diferenciar que ustedes solo vivieron, prácticamente nacieron en el 2000, 2001 y han vivido solo el gobierno de Correa a los 10 años, el gobierno de Lenín Moreno, el desastre del gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Díaz, de ahora. O sea, no tienen tanto cómo comparar. Entonces, la idea de... O sea, sí, puede ser que no tengamos tanto como comparar, pero ahora que estamos nos damos cuenta, por ejemplo, ahora con Lazo, no teníamos, con Rafael Correa, Ecuador prácticamente cambió todo, ya como era antes, y ahora con estos presidentes que están ahora no han hecho absolutamente nada. Claro, si analizamos solamente esos periodos nos damos cuenta que hubo miles de obras, hubo escuelas del milenio, hubo hospitales, hidroeléctricas, pero ahora en 4 años, 8 meses no ha habido hidroeléctricas, no hay hospitales nuevos, no hay escuelas nuevas, o sea, no hay obras. Ni siquiera hay insumos para los hospitales ahora. Lo que sí hay es dinero en las cuentas, que hay alta reserva monetaria internacional, pero no hay medicina en los hospitales. Hay una diferencia, una cosa es vacunar, que está muy bien que lo haya hecho, pero no ha hecho como otros países, más que nada, por ejemplo, como China, que ellos hicieron es hacer test a la población. Aquí no se ha hecho test. Un ratito.
Ya, no se han hecho test a la población. Por ejemplo, en China, si hay un brote, allá hacen test a toda la población cercana, puede ser a toda la parroquia, a toda la ciudad, y encuentran a todos los infectados y hacen un confinamiento. Acá, en cambio, viva la fiesta. No hacen test porque los test cuestan. Y si hay test, los hacen en la parte privada y lo tiene que pagar el ciudadano. Los test son donde uno se hace los exámenes para ver si tiene el virus. Y eso tendría que hacer el Estado para saber dónde está la población infectada y aislarla para que no siga infectando. Pero lamentablemente eso es gasto público. Y depende del gobierno que esté, los gobiernos no quieren gastar. Entonces el dinero está ahí en la Reserva Monetaria Internacional para pagar deuda externa. Pero no está para hacer obras, no está para medicina en los hospitales, no está para hacer pruebas de la pandemia. Esa es una gran verdad, pero ¿cuál es la democracia? Ganaron ellos. Ganaron ellos, mintiendo, no mintiendo, convencieron a la gente. Qué pena, pero ganaron ellos. No, eso es lo que ganó. Y la gente debe estar consciente que por eso votó. La pregunta originalmente iba orientada más a que qué le pareció la época que usted no vivió. Porque, por ejemplo, yo sí viví. Yo, en el 79, que volvimos a la democracia, yo estaba pequeño, tendría unos 5 años. Y cuando falleció, lamentablemente, Roldós, que fue en el 81, yo tenía 7 años, 8 años por ahí. Me acuerdo que hubo un partido de la selección que antes de comenzar el partido anunciaron que había fallecido Roldós. No sé si me acuerdo porque yo estaba viendo el partido. Y fue lamentable, fue lamentable. No recuerdo mucho lo del gobierno de Hurtado. Lo que sí recuerdo es que sucretizó la deuda. ¿Qué es sucretizar? Es cuando los empresarios se endeudaron en dólares y se hacía cada vez más caro pagar porque el dólar se devaluaba. Entonces el gobierno de Hurtado dijo, tranquilos, páguenme a mí en sucres y yo pago los dólares. O sea, el gobierno asumió la deuda y le congeló la deuda a los empresarios en sucre. Con esto, pues, hubo una pérdida del Estado. Eso es lo que se le achaca a Juan Hurtado en la época que él gobernó. De ahí vino el gobierno de Férez Cordero, cuando los mayores problemas que tuvo fue la delincuencia y el terrorismo, la ruptura del oleoducto ecuatoriano, y también tuvo el problema de un golpe de Estado que fue secuestrado por un militar Pasos. A ver, ¿cuál es el apellido? Fran Vargas Pasos, que lo tomó prisionero en Taura, lo que se llamó el Taurazo. Entonces, son muchos hechos que en ese caso yo me acuerdo, porque aunque estaba pequeño, pero ustedes no lo vivieron. Por eso les puse el video para que ustedes vean principalmente esos gobiernos, ¿no? El gobierno de Férez Cordero, el gobierno de Hurtado, el gobierno de Roldós, después vino el gobierno de Rodrigo Borja, luego vino el gobierno de Sisto Durán Ballena, donde estuvo Dajic, que fue renunció por problemas de corrupción con gastos reservados. Le vino el gobierno de Abdalá Bucaram, que fue derrocado, duró no más casi 6 meses. Él quiso instaurar la convertibilidad, que era un modelo parecido a la dolarización, solamente que no le convenía a la banca. Cuando algo no le conviene a la banca, pues no le conviene a la banca, no le conviene a la prensa, no le conviene a los políticos de derecha. Lo derrocaron y no se aplicó ese modelo de convertibilidad. Años después vimos que ese problema explotó, los bancos quebraron y tuvimos que dolarizar. Después de Abdalá Bucaram, que le correspondía que sea la señora Rosalía Arteaga, la presidenta, no respetaron la Constitución. Miren qué partidos fueron. Son partidos que hasta ahora están, que no respetaron la Constitución y eligieron a Fabián Alarcón, presidente del Congreso, que la Constitución decía que debía ser la vicepresidenta o el vicepresidente, pero ellos eligieron al presidente del Congreso, presidente de la República. De ahí hicieron una consulta popular, manipularon a la gente para que aprueben que siga Alarcón, y Alarcón siguió. De ahí ganó, después Alarcón fue Yamil Maguad, que ganó por apoyo de la banca, y cuando apoya a la banca, pues ustedes saben que tienen que pagarle favores, ¿no? Y tuvo muchos los banqueros, incluido el presidente de ahora, que fue ministro de Economía, estuvieron en los gobiernos, fueron parte del gobierno de Maguad. Hubo el periodo bancario en el 98, la quiebra de los bancos, muy posiblemente, algo lo mencionaron en las exposiciones, por el fenómeno del Niño, que era, aquí hay 2 fenómenos climatológicos.
Fenómeno del Niño, que es cuando hay muchas lluvias, hay inundaciones, más que nada en los pueblos, en la parte agrícola, que se pierden las cosechas, eso impidieron que paguen los créditos. Por lo tanto, los bancos tampoco cobraban. Aparte, como los bancos se habían autoprestado, esos eran los famosos créditos vinculados, habían hecho un relajo, no pudieron sostener eso y quebraron. Así quebraron muchos bancos. En esa época el Filambanco, quebró también el Banco Popular, el Banco Continental, el Banco de la Producción, entre otros bancos que quebraron de la época. Entonces, al haber tanta crisis, inclusive el dólar, me acuerdo que estaba con Abdalá en 2.000, 3.000, Abdalá prometía llevarlo a 5.000 nada más, pero el dólar llegó con Maguad a 28.000. Cuando Maguad dolarizó, me acuerdo que había cerrado en 28.000 el dólar. Ellos dolarizó en 25. Pero el dólar subía 6.000, 7.000, 8.000. Yo me acuerdo que inclusive mi primer trabajo, que fue ayudante de cátedra, gané 300.000 sucres. Lo primero que hice fue ir a comprar dólares. Me acuerdo que lo compré a 10.000 el dólar. Y lo vendí cuando estaba en 13.000, 12.000, 13.000, para ganarme plata. Después el dólar estuvo en 15.000, en 17, en 18, que lo que había ganado prácticamente lo perdí porque ya el dólar se disparó. Y como le digo, el dólar terminó en 28.000 sucres un dólar. Mataron el sucre, aceptaron e implantaron la dolarización, que ahora se jactan que la dolarización fue algo bueno de la derecha. Negativo. La dolarización fue producto de la desesperación de la crisis causada por la derecha con Maguad, que tuvieron que como sea dolarizar. Aparte que la economía ya tenía una predolarización. Es porque como la gente no tenía miedo del sucre, ya no quería tener sucre, apenas alguien tenía plata compraba dólares como medio de inversión o para tenerlo para salvarse de la inflación. Entonces se dolarizó. La gente no le gustó, hubo un levantamiento indígena, derrocaron a Maguad y ahí sí subió el vicepresidente, subió a Gustavo Noboa, que en paz descanse. Después hubo elecciones y ganó Lucio Gutiérrez, como ustedes vieron en el video. Lucio Gutiérrez gana supuestamente de izquierda, y después resulta que se vira a la derecha, viaja a Estados Unidos a entrevistarse con Bush. Miren a quién llevó, ahí entre los que llevó a Estados Unidos estaba Guillermo Lazo, que fueron a entablar relaciones con Estados Unidos. Y ustedes saben que cuando un gobierno se vira a la derecha, pues simplemente deja de hacer obras o trabajar para el pueblo. Después de Lucio Gutiérrez, que lo derrocaron por un levantamiento también indígena, sube el vicepresidente, ahí sí, Alfredo Palacios, que gobernó el fin del periodo que le faltaba a Lucio Gutiérrez. Me olvidaba de mencionar que a Maguad, cuando lo derrocó un levantamiento indígena, y que subió como, antes de subir Gustavo Noboa, se instaló un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Es cuando gobiernan tres facciones. En los años 70, luego del gobierno de Velasco Ibarra, hubo un golpe de Estado de los militares y gobernaron el triunvirato al mando de Rodríguez Lara, el general Rodríguez Lara. Este triunvirato era un representante por la Marina, un representante por el Ejército y un representante por la FAE. Los tres gobiernan, manejan la presidencia, por eso se llama triunvirato. ¿Ya? Y cuando es dictador, es cuando un gobierno llega por medio de las armas, por medio del ejército. Bueno, volviendo al caso de Maguad, fue derrocado, y ese triunvirato se formó con Lucio Gutiérrez por los militares, a Héctor Solórzano como presidente de la Corte de Justicia, y Jaime Vargas como presidente de la CONAE. Duró horas, 3, 4 horas duró ese supuesto triunvirato, y luego pues se le otorgó la vicepresidencia, o sea, la presidencia del vicepresidente Gustavo Noboa, que en paz descanse. Cuando vino Lucio Gutiérrez, como le digo, se viró a la derecha y no cumplió lo que había prometido, y luego pues sube el vicepresidente Alfredo Palacios, al cual termina el mandato los años, el tiempo que le tocaba a Lucio Gutiérrez. Luego gana Rafael Correa, duró 10 años. A Correa no lo pudieron derrocar porque Correa ganó mayoría en la asamblea. Correa llega primero sin asambleístas, sin diputados, elimina el Congreso y llama nuevas elecciones.
y en esas nuevas elecciones gana mayoría en la asamblea. Y nombra una asamblea constituyente, hay elecciones de asamblea constituyente y nombra y arma una nueva constitución, que es la que hasta ahora nos rige. Yo los invitaría a que revisen la campaña de esa constitución, porque se lo pusieron, la prensa se lo puso. Dijeron que esa constitución era abortiva, dijeron que esa constitución era antirreligiosa, le dijeron de todo para no aprobar. Pero la constitución se aprobó y todavía se mantiene. Ha pasado desde el 2008 hasta acá 12 años, 13 años, y seguimos con la misma constitución. Inclusive han pasado 4 años, 8 meses de los neoliberales en el gobierno y todavía mantienen la misma constitución. Algo de bueno tiene que tener esa constitución, que no la han cambiado. Entonces, como tenía mayoría en la asamblea, no pudo ser derrocado. Cuando un gobierno, un presidente es derrocado es cuando no tiene mayoría en el Congreso. El Congreso se une o la asamblea se reúne y sacan al presidente. Por ejemplo, el Lenín Moreno no fue sacado, aunque tuvo problemas por la alza de precios de los combustibles y las protestas de los indígenas en octubre del 2019, porque tenía mayoría. Recuerden que Lenín Moreno llega como socialista, traiciona al socialismo, se une a Nebot y a Lasso y crean una mayoría. Se lleva aparte a Alianza País. Le quita diputados a Alianza País, se une con Nebot y con Lasso y forman una mayoría. Por eso es que no fue destituido Lenín Moreno, porque tenía mayoría en la asamblea. Y ahora pues el presidente Lasso, que por los Panama Papers debió ser destituido, pero tampoco fue destituido porque también tuvo mayoría que lo respaldó en la asamblea. O sea, cuando los presidentes pierden mayoría en el Congreso, como lo hizo Abdalá Bucaram, como lo hizo Maguad, o como lo hizo Lucio, son fácilmente destituidos. Porque realmente es la asamblea o el Congreso Nacional el que destituye a los presidentes. ¿Ya? Bien, eso es como más o menos un resumen, pero la pregunta que le hacía al secretario era que qué opinaba de los gobiernos que usted no vivió, lo que ha logrado investigar. Yo les mandé a hacer un resumen sobre los gobiernos de 79 hasta la fecha, pero más me interesan los gobiernos de los años 90. ¿Qué opinan de esos gobiernos que no vivieron? Los gobiernos que ya vivieron o hemos estado acá ahora último, pues tienen una opinión por ahí. Inclusive pueden comparar qué gobierno estuvo mejor, qué gobierno hizo más obras, qué gobierno no. Pero en los años 90 y en los años 80, ¿qué les parece que fueron esos gobiernos? De los deberes que hicieron, en qué se equivocaron esos gobiernos, en qué acertaron esos gobiernos. A ver, vamos con Daniela Lor. ¿Qué opina de lo que usted investigó en el deber y del video que vimos de esos gobiernos? Daniela. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué opina de los gobiernos de Roldós, Férez Cordero, Borja, Abdalá, Sixto? Cuéntame. De lo que leyó. De lo que investigó en el deber, porque yo le mandé un deber. ¿Qué pasó? ¿No se acuerda o no hizo el deber? No me acuerdo, pero sí lo hice. Ajá, no se acuerda, pero sí lo hizo. A ver, ¿qué se acuerda de esos gobiernos? Algo tiene que acordarse de ellos. De lo que investigó. O de lo que vio ahorita en el video. Por eso le puse de nuevo el video. ¿O no vio el video mientras lo estaba poniendo? Sí lo vi. ¿Me ve? El primero que, Sí, sí vi el video. el primero que puse. Eran Sí lo vi. Ya, cuéntame, coménteme entonces el de esos gobiernos. Eran gobiernos de mucha inestabilidad. Sacaban y ponían presidente. Pero cuéntame. ¿Quiere comentar algo de esos gobiernos? ¿Alguien que quiera aportar? Que se acuerde del deber, lo que hicieron de esos gobiernos. Hagamos. Profesor, yo quería acotar algo. Bueno, porque antes me preguntó y usted dijo que no le respondí lo que quería necesariamente. Bueno, está bien. Por lo que yo investigué y todo, es que en los gobiernos anteriores nunca como que quisieron componer al país, o sea, nunca hicieron obras, nada, tenían el país destruido. A duras penas, el
presidente Jaime Roldós Aguilar fue el único que tuvo la misión, pero no le alcanzó el tiempo porque falleció a 2 años de su gobierno. Y bueno, de Yamil Maguad fue el que hizo que las personas se vayan a otros países a trabajar, o sea, porque ya la economía no podían subsistir en el país. Correcto. Lo dice bien, fue la economía. Ajá, exacto. En la economía. Sigue, sigue. Sí, solo eso, ya, ahí nomás. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la época de Sixto, en el año 95, había los apagones, porque en esa época teníamos solamente una hidroeléctrica y el resto de la electricidad se hacía en barcazas. ¿Qué son barcazas? Barcazas termoeléctricas que con combustible generaban electricidad, pero eran privadas y el Estado pagaba a esas privadas para que le vendan energía. No eran del Estado, por eso que teníamos la energía cara. Y habían apagones porque esa única hidroeléctrica que existía, que es la de Paute, tenía ciertas épocas que había estiaje, que es como una sequía, que no se llenaba. Y por lo tanto no producía lo mismo de electricidad. Entonces, en esa época, en la época de Sixto, se creó, yo me acuerdo que fue en el 95, estaba en primer curso de universidad, lo que se llama la hora Sixto, que le tocó a Sixto adelantar la hora para que la gente trabaje mayor cantidad de horas en la parte del día con la luz del día. Y para que en la noche no se trabaje tanto para que se pueda hacer los apagones, se pueda ahorrar energía. Eso se llamó la hora Sixto. Es decir, que cuando eran 7 de la mañana, realmente no eran las 7, eran las 6. Tú tenías que ir a clases a las 6 de la mañana. Adelantaban 1 hora. En la universidad yo tenía clases en la mañana de 7 a 9, pero realmente era de 6 a 8, porque teníamos que ir a 6 de la mañana, porque adelantamos la hora. Y en la noche ya no era 6 a 10, era de 5 de la tarde a 9. Pero los apagones eran a partir de las 8, o sea, se perdía 1 hora de clase. Entonces tenemos clase realmente de 5 a 8 de la noche. O sea, así pasaba en esa época, en la famosa hora Sixto. Luego pasó algo parecido en el 2008, cuando ya estaba Correa. Que inclusive la prensa todo el mundo se quejaba, ¿cómo es posible que todavía hayan apagones? Más de 10 años y seguimos con los apagones. Entonces Correa construyó las hidroeléctricas, hizo 2 hidroeléctricas, y por eso es que ahora no tenemos apagones. Entonces ahora no vivimos eso ahí, o ustedes están muy chicos, tenían 7, 8 años cuando tuvieron los primeros apagones, los segundos apagones, los 2008. No vivieron los apagones del 95. Pero lo que sí logramos vivir eso comparamos y nos damos cuenta lo beneficiosos que han sido las 2 hidroeléctricas, porque en esta pandemia que hemos estado encerrados, que hemos estado consumiendo, por ejemplo, ahorita las clases que le estamos dando los profesores es con la electricidad nuestra. El aire acondicionado es con la electricidad mía, sale de mi bolsillo. Imagínense si ahorita hubieran apagones, ¿cómo podríamos dar las clases? Sin embargo, no hay esos apagones. E inclusive el Ecuador exporta energía porque tiene 2 hidroeléctricas. Antes había una sola. O sea, ahí nomás se puede ver la diferencia entre un gobierno que hace obra y un gobierno que hace excusa o prepara excusa o culpa a otros de no poder hacer las cosas. Lo vimos con Lenín Moreno, que solo se veía quejando y nunca hizo nada. Y lo vemos con el gobierno actual, que también se queja y no hace nada. Hay proyectos que no sé si siguieron adelante. El proyecto de las cocinas de inducción era un proyecto maravilloso, que no se dio porque afecta a intereses, me imagino, de los que venden gas, que eran los más interesados en que no se apruebe eso. Pero si hubiera triunfado el proyecto de cocinas de inducción, estuviéramos reduciendo el subsidio al gas. Estuviéramos, por ejemplo, con el dinero electrónico, que la banca se opuso. Estuviéramos pagando, ya no tendríamos que tocar sucres, tocar dólares, tocar moneda, sino que todo lo pagáramos con el celular. Yo se alcancé a tener dinero electrónico en mi bolsillo. Me acuerdo que me iba al Sabrosón a comer sándwich de chancho y pagaba con mi celular la factura. $5, $10, $15. En otros países se paga con celular.
En China usted se sube al bus y usted pasa el celular en la entrada y ya con eso pagó. El celular es como que fue una tarjeta de crédito. Y usted paga nunca paga con dinero efectivo. Entonces, eso es un beneficio, pero aquí se opusieron al dinero electrónico. El proyecto de la refinería del Pacífico. No, que no se pudo hacer, que esto, que otro. ¿Y por qué no lo terminó Lenín Moreno? ¿Y por qué no lo termina Guillermo Lazo? Si es un buen proyecto. La refinería del Pacífico significaría que en vez de solamente exportar petróleo, ya no tendríamos que mandar a otro lado o importar gasolina. Ya produciríamos nosotros mismos nuestra propia gasolina. Y podríamos exportar ya no solo petróleo, sino también exportar gasolina. Generaría miles de plazas de trabajo. Y nos ahorraría mucho dinero en subsidio a combustible. Era una muy buena idea. Era una forma de quitar el subsidio sin afectar la economía del pueblo. Sin embargo, no se dio y no se va a dar porque se acostumbra a no seguir lo bueno de los otros gobiernos. A ver, López Yajaira, ¿a quién estaba sin camisa por ahí? Alguien vi yo, tiene un fantasma en la casa. Perdón, es mi tío, disculpe. Saludos al tío, no se preocupe, sino que estaba mirando la pantalla. Hola, saludos. Saludos. Bueno, lo que pasa es que tiene un fondo de pantalla, entonces se le ve como un fantasma. Bien, entonces volviendo al asunto, por eso le preguntaba a ustedes que no vivieron, ¿qué opinan de los gobiernos anteriores? No el de Lazo, no el de Lenín Moreno, no el de Correa, porque sí lo han vivido, sino qué opinan de lo que investigaron del gobierno de Férez Cordero. Por ejemplo, en el gobierno de Férez Cordero pasó algo simpático. De todos esos gobiernos, sin contar el de Correa, León Férez Cordero sí hizo obras. O sea, si vemos estos 40 años, los gobiernos que más hicieron obras, primero es Correa, y el segundo es León Férez Cordero. Hay muchos puentes en Guayaquil que fueron creados por Férez Cordero, no cuando fue alcalde, sino cuando fue presidente. Y yo me acuerdo que, bueno, estaba pequeño todavía, pero yo veía, iba en el carro de mi tío, con mi mamá, y veía que pasábamos de un puente de nivel, debajo un puente de nivel o por encima, y ahí decía obra de León. Estaba hablando del año 85, 86, 87. Entonces, por eso que él, cuando después se lanzó alcalde, ganó acá con bastantes votos, porque él hizo mucha obra, pero más para Guayaquil, hay que aceptarlo. Entonces, esos gobiernos, si me pueden preguntar, en los 40 años, los dos gobiernos que más obra hicieron fueron esos. El de Correa y en segundo lugar, aunque le gana de largo, el de León. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿y qué hago con un puente? Claro, un puente te ayuda a llegar más rápido. Gasta menos gasolina, ayuda a dar fluidez al tráfico. Una carretera, ¿qué me da una carretera? Yo no como cemento, decían por ahí. Una carretera me da desarrollo, me da emprendimiento, me lleva turismo a los pueblos y me ayuda al desarrollo de los pueblos. Entonces es importante eso ahí. Y no quiero dejar de mencionar lo que hablaron algo del Consejo de Participación. Ya se me acaba el tiempo, falta un minuto. El Consejo de Participación es una de las funciones del Estado en donde se busca, porque hace 20 años no eran 5 poderes del Estado. Eso cambió con la Constitución de 2008. Era solamente, tú me preguntabas hace 20 años, era solamente poder ejecutivo con el presidente de la República y vicepresidente, poder legislativo con en ese momento no eran asambleístas, eran diputados, era el Congreso, y con la parte judicial. Eran 3 poderes del Estado. Con la Constitución de 2008 cambió y son 5 poderes del Estado ahora. 5. ¿Ya? Obviamente el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y luego aparecen 2 poderes más. El electoral, o el tribunal, antes se llamaba Tribunal Electoral, ahora se llama Consejo Nacional Electoral, y el Consejo de Participación, que es el llamado a que participen personas de la sociedad apolíticos. El problema es que lo apolítico no existe, y siempre van a lanzar a candidatos que tengan, si aparentemente son apolíticos, pero pertenecen indirectamente o manejan algún tipo de tendencia, o se alían o alinean al gobierno de turno. Y por eso que no tenemos completamente independencia de esos poderes. Pero es lo que llamamos el quinto poder,
el Consejo de Participación Ciudadana, que inclusive es el llamado a elegir las autoridades de control, porque antes esas autoridades las elegía el Congreso Nacional. Los mismos políticos elegían al controlador, los mismos políticos elegían al defensor del pueblo. O sea, los mismos políticos se elegían para autorregularse ellos mismos. Entonces, al sacar eso de ahí, ahora lo hace el Consejo de Participación, es otro ente que supone que es apolítico y viene de elección de personas políticas, son los que van a elegir el Contralor, que es el Contralor el que va a controlar, a regular, legislar y fiscalizar, no legislar, pero a fiscalizar al gobierno. Al gobierno en todo el sentido, ¿no? Al gobierno central y al gobierno seccional y provincial. Esa es la idea del Consejo de Participación. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta, niños? Sí, profesor, la asistencia. Sí, no pude ser presente porque me estaban cambiando el internet. Yo también, profe, es que se me reinició la lap. Ya les doy, déjeme que si paso mucho tiempo sin entrar al Zoom, me sacan y tengo que volver a ingresar con la clave. Y es todo el trámite otra vez.